Mi nombre es Manuel Marlasca y soy periodista de sucesos desde hace 30 años. Soy periodista de sucesos, pero también soy un apasionado lector de todo tipo, de novela policíaca, de novela negra, de ensayo, de biografías. Y naturalmente, entre mis lecturas también ha estado siempre Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es probablemente uno de los más grandes escritores de nuestras letras y también durante un tiempo ejerció como periodista. El libro del que os voy a hablar, los escritos de los que os voy a hablar, están editados en España en varias editoriales. Es El crimen de la calle Fuencarral. Traigo aquí dos ejemplares de dos ediciones distintas en las que se recogen las crónicas que Benito Pérez Galdós escribió para un diario argentino. Un diario argentino en el que Benito Pérez Galdós trabajaba de corresponsal. El periodismo de sucesos siempre ha sido un terreno en el que muchos grandes escritores han dado magníficos ejemplos. Truman Capote, A Sangre Fría, es probablemente la novela más paradigmática en este sentido, del suceso, la crónica de sucesos llevada a literatura de la mayor envergadura. Después, unos años después, Emmanuel Carréré, el autor francés, hizo una obra sensacional llamada El adversario, que cuenta los crímenes de Jean-Claude Romand. Es una crónica real de los crímenes de Romand, un impostor que se hizo pasar por médico de la OMS y que acabó asesinando a toda su familia en una continua huida hacia adelante. Esa obra, El adversario, es otro ejemplo perfecto, menos conocido que A Sangre Fría, pero seguramente de igual o de mayor calidad literaria que la obra de Truman Capote. Las incursiones en el periodismo de Benito Pérez Galdós son conocidas. Él fue cronista, escribió crónica de todo tipo. Para el diario argentino para el que trabajaba repasó la actualidad española en distintos artículos, pero nos centramos, como digo, hoy en las crónicas que hizo sobre el crimen de la calle Fuencarral. Ese crimen seguramente sea el primer asesinato que ocurre en España que tiene el valor o que se precia de ser un crimen mediático, lo que hoy conocemos como un crimen mediático. Diana Quer, Gabriel Cruz, Bretón, esos crímenes que llenan tantas y tantas páginas de tinta y que ocupan tantas y tantas horas de televisión. Evidentemente, en la época en la que ocurre el crimen, estamos hablando del 1 de julio de 1888, el crimen es recogido por la prensa de la época. Y a partir de aquí es donde quiero empezar a reflexionar sobre los escritos de Pérez Galdós, sobre esas crónicas que envió sobre el crimen de la calle Fuencarral. Porque lo primero que destilan esas crónicas es una gigantesca autocrítica hacia el papel de la prensa de la época. En un país en el que el 60-70% de la población era analfabeta, El Imparcial llegó a vender 67.000 ejemplares gracias a las crónicas que daban sobre el juicio, sobre los hechos primero y después sobre el juicio del crimen de la calle Fuencarral. Esto da una idea del interés que pudo despertar entre una población que, como digo, en su mayoría era analfabeta y que, sin embargo, se lanzaba por las noches a las rotativas de los diarios en busca de las últimas novedades sobre ese crimen. Galdós, en esas crónicas que hace para el diario argentino, hace, como digo, una crítica muy severa hacia el papel de los medios de comunicación y divide a los medios de comunicación en los que hacen elucubraciones, especulaciones, en lo que hoy llamaríamos juicios paralelos, en los que vierten acusaciones sobre determinados personajes sin ningún fundamento, y el papel de otros periodistas que sí que se ciñen a los hechos y que son mucho más rigurosos, ¿no? Esa primera distinción que hace de la prensa es muy interesante porque estamos hablando de finales del siglo XIX y es un debate que aún hoy continúa, ¿no? Todavía en algunos juicios se puede ver y se puede escuchar a los abogados. Recientemente, por ejemplo, en el crimen de la viuda de Patrais, el abogado defensor de María Jesús Moreno, una de las acusadas, hablaba de esos juicios paralelos y de esa pena de banquillo, esa pena de banquillo público que estaba pasando su defendida, María Jesús Moreno, ¿no? Es decir, que la historia viene de muy lejos y ya en el siglo XIX Galdós denunciaba estos juicios mediáticos y estos juicios paralelos que poco tenían que ver con la investigación o poco tenían que ver con las diligencias que se estaban llevando a cabo en un juzgado para esclarecer ese crimen de la calle Fuencarral. ¿Por qué ese crimen de la calle Fuencarral tuvo tantísima repercusión? ¿Por qué tuvo tanto interés? Bueno, había una serie de personajes alrededor del crimen que desde luego desataron este interés. Lo primero, la víctima, ¿no? La víctima, Luciana, era una mujer emparentada con la nobleza, viuda de un noble, de un tipo que había hecho fortuna y se había quedado viuda y había heredado una gran fortuna. Tenía un hijo, Varelita,
que era, bueno, pues lo que en la época se consideraba un rufián, un golfo, un vividor, un mujeriego, alguien que no trabajaba, un nini, diríamos hoy, alguien que no trabajaba pero que le pegaba unos sablazos de muy señor mío a su madre para seguir manteniendo ese tren de vida. Y luego estaba Higinia. Higinia era la criada, que fue la principal sospechosa desde el primer momento, y en la que Benito Pérez Galdós se fija, y es cuando Galdós se vuelve más Galdós en estos textos del crimen de la calle Fuencarral. La descripción tan precisa que hace del físico y del carácter de Higinia, gracias a que acude a las vistas, a las sesiones orales del juicio, son seguramente los párrafos más galdosianos de todo este crimen de la calle Fuencarral, ¿no? Sus descripciones son casi científicas, son casi como las que haría un entomólogo sobre un insecto, se fija en cada rasgo de su cara, se fija en su perfil, se fija en ese aspecto huraño que casi en una teoría lombrosiana, haciendo caso a las teorías lombrosianas, le daban el aspecto de criminal para sentarse en el banquillo, ¿no? Higinia es un personaje muy atractivo en ese sentido porque es seguramente la normalidad más absoluta, la llevada a un crimen horrible, la zafiedad incluso del crimen, lo que yo siempre llamo el crimen de zapatilla. Los asesinos no son como Aníbal Lecter, los asesinos no son gente refinada ni gente sofisticada, sino que suelen ser gente bastante vulgar, que comete actos terribles, pero dentro de su vulgaridad también, ¿no? Higinia es un perfecto ejemplo de eso, y así Galdós nos la hace llegar, ¿no? Galdós nos describe a Higinia como ese personaje zafio, vulgar, capaz de cometer ese crimen terrible, el asesinato de su señora por apenas 14.000 duros, que es por lo que finalmente la mató. Para colmo, aparte de Varelita, de Higinia, hay otro personaje que es Millán Astray, que era entonces director de la Modelo de Madrid, que es alguien que había compadreado con Varelita, con el hijo de la víctima, para dejarle salir de prisión cuando él estaba cumpliendo una condena, ¿no? Todo este entramado de personajes convierte al crimen de la calle Fuencarral y todo lo que tenía alrededor en un asunto, como decía antes, eminentemente mediático y de un interés casi inédito hasta ese momento, ¿no? Inédito hasta la época. Los lectores devoraban ávidos las ediciones de unos y de otros periódicos, y sin discriminar además, como dice Galdós, los periódicos que se ceñían a los hechos con los periódicos que especulaban. Tal fue el descontrol de las versiones, de los testigos, de la gente que estaba buscando la prensa, que en un momento determinado el juez instructor del caso tuvo que salvaguardar, es decir, hacer lo que hoy, levantar lo que hoy llamamos un secreto de sumario, imponer un secreto de sumario para que dejase de haber filtraciones, porque muchas veces lo que ocurría es que las fuerzas de seguridad tenían que ir detrás de los periodistas que encontraban testigos que daban versiones distintas de los hechos, y por tanto la policía tenía un trabajo añadido al de ya de por sí del esclarecimiento del crimen, ¿no? Que era corroborar lo que tal o cual testigo había citado en tal o cual diario, ¿no? Así que el juez se puso serio, el juez decretó un secreto de las actuaciones y puso un velo sobre todo lo que estaba ocurriendo en torno a la investigación del crimen de la calle Fuencarral, algo que Benito Pérez Galdós ve con buenos ojos, desde luego, y cree que así debe ser, porque al fin y al cabo lo que importaba era la limpieza de un proceso judicial que se estaba viendo salpicado, que se estaba viendo manchado por todas las filtraciones a la prensa y por todas, lo que es peor, las elucubraciones de la prensa. Hay un fragmento de una de las crónicas de Benito Pérez Galdós que es muy interesante visto a los ojos de hoy, o visto a los ojos de la prensa de hoy, que es en el que hace referencia a que casi cualquiera se podía hablar del crimen de la calle Fuencarral investido de una autoridad que era falsa, una autoridad que no tenía, una autoridad que no poseía, pero que sin embargo opinaban en los periódicos con una aparente solvencia muy lejana de la realidad y muy lejana, desde luego, de los conocimientos de alguien, ¿no? Son los tertulianos de hoy en día, ¿no? Esos tertulianos que lo mismo te hablan de un crimen, que lo mismo te hablan de la crisis económica, o que tienen grandes conocimientos epidemiológicos ahora con la crisis de la pandemia, ¿no? Esos tertulianos que hablan de todo sin saber verdaderamente de nada, pero que sin embargo tienen muchísima cabida, muchísimo espacio en los medios de comunicación. Ya por aquel entonces, en 1888, parece que los tertulianos, o algo similar a los tertulianos, tenía cabida en los periódicos, y es del rechazo de Galdós que si hay algo que caracteriza estas crónicas precisamente son un rigor y una seriedad y un intentar atenerse a los hechos muy pulcro, digno de cualquier buen periodista que se precie
y digno de cualquier periodista que esgrima el rigor como arma fundamental del ejercicio de sus funciones, ¿no? Al fin y a la postre, Benito Pérez Galdós lo que hace en estas crónicas, en estas cartas que envía al diario argentino para el que trabajaba, es un repaso perfecto de las idas y venidas de una investigación que fue francamente compleja, y también unas crónicas sensacionales del juicio, como decía antes, en donde Galdós se muestra más Galdós que nunca. Recordemos que por esa época Galdós escribe y publica probablemente la obra canónica de todos sus libros, que es Fortunata y Jacinta, y seguramente una de las obras cumbre de la literatura española, ¿no? Por tanto, leyendo Los crímenes de la calle Fuencarral, uno va a encontrar una magnífica literatura, por supuesto, porque detrás está la pluma de Benito Pérez Galdós, pero también va a encontrar un ejercicio sensacional de periodismo, ¿no? De eso que años después se llamó crónica periodística, y que lleva al periodismo y lleva a la narración de unos hechos reales hasta las más altas cotas de la literatura. Y va a encontrar también, y es probablemente lo que más interesa a los profesionales de la información como yo, va a encontrar una serie de críticas y una serie de llamadas de atención a los medios de comunicación sobre cuál debe ser el desempeño de su trabajo. El desempeño de un medio de comunicación o de un periodista de sucesos, en este caso, no puede ser nunca dictar una sentencia, no puede ser nunca apuntar hacia un sospechoso, sino que tiene que ser contar los hechos tal y como son y recoger los relatos tal y como son de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso Benito Pérez Galdós hace muchísimo hincapié en ello, remarca especialmente el papel y la importancia de unos medios de comunicación que entonces, como digo, eran 67.000 ejemplares, llegó a vender El Imparcial en una España prácticamente analfabeta. Imaginemos si a Pérez Galdós lo llevan a uno hasta esta época y tiene que comentar y tiene que hacer crónicas sobre alguno de los crímenes más mediáticos de los últimos años, se llevaría las manos a la cabeza, horrorizado de las cosas que se han dicho en televisión, sobre todo, ¿no? De una manera especial. El periodismo de sucesos, como decía al principio, ha sido siempre fuente de una magnífica literatura, ¿no? Pero son cosas distintas. La literatura va por un lado, la literatura tiene sus herramientas, la literatura tiene sus armas, y por otro lado está el periodismo. Y el periodismo bien escrito no deja de ser periodismo. El periodismo bien escrito no se convierte en literatura. Para que se convierta en literatura creo que tiene que haber otros aditamentos, ¿no? La crónica de sucesos ha evolucionado desde esta época, desde el siglo XIX hasta ahora, pero el interés sigue siendo el mismo. Y el interés de los sucesos es algo por lo que me han preguntado muchos chavales haciendo sus trabajos de fin de grado, por ejemplo, en la universidad, y yo creo que es que el suceso, y el crimen de la calle Fuencarral es un ejemplo perfecto, habla de pasiones, habla de miserias, habla de sentimientos, hay sexo, hay dinero, hay amor, hay odio, hay envidia, hay ambición. Todas esas emociones tan consustanciales al ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿no? Ya la Ilíada o ya la Odisea contaba crímenes tremendos motivados por estas mismas razones por las que Higinia asesina, y las mismas razones por las que todavía hoy en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, se sigue asesinando, ¿no? Por tanto, los sucesos van a seguir siendo del interés de la población. Lo importante es que sigamos esas recomendaciones, lo importante es que estemos atentos a textos como el de Benito Pérez Galdós, en el que se nos da una pequeña guía de buenas maneras, una pequeña guía de buenas prácticas de lo que debe hacer un periodista de sucesos para no caer precisamente en la especulación. El crimen de la calle Fuencarral acabó, y voy a hacer un pequeño spoiler, acabó con la ejecución de Higinia, que es la última mujer ejecutada mediante el garrote vil. Fue una ejecución pública que atrajo la atención, como no podía ser de otra manera, de miles de personas, y además su cadáver, a modo de escarmiento, estuvo expuesto varios días, ¿no? Afortunadamente los tiempos han cambiado, ya no hay ejecuciones, mucho menos ejecuciones públicas, pero la esencia del suceso de alguien que por ambición o por codicia, por unos cuantos duros, acaba asesinando con la ayuda de su compinche a su patrona, a su jefa, al fin y al cabo, eso sigue funcionando, sigue habiendo crímenes muy similares, y los asesinos, eso sí, varían muy poco de esa descripción tan precisa que hace Benito Pérez Galdós sobre Higinia, que al fin y al cabo es la vulgaridad, es la normalidad, es la más absoluta zafiedad puesta al servicio del mal.